Miren lo hermosa. Bueno, ya no es mía, ya es de la clienta. Chicos, adelanté mucho. Vuelta 21, 22, 23, 24. Vamos a empezar la vuelta 25. Ah, no. No vamos a empezar la 25, vamos a empezar la 24. Porque voy a empezar apenas la 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ah, no, señor. Tengo la 24 hecha. Mejor dicho, lleguen chicos, compartan. Ya les voy a explicar todo lo que hice. Todo lo que hice y todo lo que tengo que hacer, porque realmente muchachos no puedo empezar hasta que no se los explique para que les quede clara la información, porque acá cambia el diseño. Vayan llegando mientras yo les voy presumiendo mi cargadera de guitarra. Miren, hermosa, finalizado acá en cuerito. Este cuerito está muy lindo. Mire, todo artesanal, todo 100% hecho a mano. La verdad está hermosa. Muy bonito todo. Bueno, lleguen chicas porque tengo que darles la información. Ah, y la señora Islena no depositó, que dijo que le iba a mandar regalo a la quinceañera. ¿Quién llegó por acá? Ana Rosso, Víctor, Rosalba, Loida, Ana Rosso, bienvenida, Doris, Echeverría, Loida. Regálame el celular porque necesito controlar desde ahí. Necesito monitorear todo desde ahí. Doblemos este patrón porque ya está muy grande. No, no hay que ser el patrón. ¿Este? Doris Echeverría, Loida, Luz Marina, Alba Burítica, buenas noches, bienvenidas chicas. Ya les voy a explicar qué hice porque tengo que, aparte de explicarles qué hice, qué voy a seguir haciendo. Ay, se me fue para otro en vivo, ese en vivo no es mío, qué cosa tan fea. Pues feo mi celular que se fue para otro en vivo. El en vivo no me di cuenta, era como política. Rosalba, bienvenida. Sí, está quedando bella, bella, bella. Ya ahora que avanzó, está quedando muy bella. Muy, muy hermosa. Sí, está muy bella mi mochila. Bueno, muchachos, les voy a empezar resumiendo. Tanto lo que hice, no tanto. Lo que vamos a hacer acá. Yo llegué, los cuento todos y tengo 1, 2, 3, 4, 5 vueltas de color salmón o coral. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Todos los tres están así. 5, 5, 5, 5. Pero la vuelta café, acá queda 1, 2, 3. Acá lo mismo, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Parejitas. La línea verde, o yo que sé, verde, ancha, perdón, que es esta, donde se repitió 2 veces, que van 3, 3, 3. Mire, acá empata y se repiten también. Ahí, esta es la línea ancha. ¿Listo? Creo que por ese lado está bien explicado. Acá tengo marcado donde empecé, donde terminé. Era muy importante colocarle ese. Señora Ana Rosa, bienvenida. Señora Islena, buenas noches. María García, buenas noches. Señora Olga, ¿cómo está? Bienvenida. Rosemary, buenas noches. Entonces, chicos, yo acá marqué en la vuelta 21, 22, 23, 24. O sea que la que voy a empezar es la 25. Listo, que vamos a empezar acá arriba. Entonces, en la 21 creo yo que quedó bien leída, que eran los 2 huesos, 3 cafés, 2 huesos, 2 cafés, 2 huesos, 2 cafés, 2 huesos, 2 cafés, 2 huesos y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, porque estos son 9, estos son 11, estos son 13. Ah, no, no tenían por qué ser 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7, son 9, son 11. En la vuelta 21. 11 color coral. Y volvimos a repetir 2 color hueso. 2 color hueso, 2 cafés, 2 color hueso, 2 cafés. Acá como ya llegó la línea ancha, que tengo 3 puntos, ya di una vuelta con café,
corriendo el color hueso, pero volví a dar otra vuelta con café, volví a dar otra vuelta con café, otra, 3 en total. Tengo en la vuelta 24 que acabo de terminar. 3 vueltas con café y ya les confirmé que acá tienen que quedar 5. Yo creo pues que no tengan mayor dificultad, ¿cierto, muchachos? Porque es bastante repetitiva. Pero acá donde yo tengo el gancho marcado, que empiezo y termino las vueltas, voy a empezar la vuelta 25. ¿Qué diferencia hay con la vuelta 25? Se sigue repitiendo café, pero ya se va a empezar a cerrar este rombo. Recuerden que acá tengo que tener 15 coral en todos. Yo se los repito porque pues si lo hacen antes, ahí ya quedó todo mal. Entonces sí deben de tener 15. Entonces vamos a empezar en la vuelta 25 y dice la vuelta 25 pasa con café, todos café, pero acá no deja uno libre para correr el color hueso o el color beige. No, acá ya lo pasa junto. Nelly, buenas noches, bienvenida. Cilia, bienvenida, buenas noches. María García, buenas noches. Blanca Nubia, buenas noches. Acá ya como voy a cerrar ese rombo, yo tengo que pasar con café. Entonces hago todos cafés y el último café tiene que quedar sobre color hueso. Para empezar a correrlos, por eso tenía que explicar esa parte y no adelantar. Para empezar a correr los puntos color hueso, pero hacia adentro, acá. Uno sobre color hueso y el otro sobre café. Y ahora el café también se va a correr al contrario. Uno sobre color café, uno sobre color hueso. Hola señora Patricia, Leslie, la señora Neila, buenas noches, bienvenida. La señora Inés Jiménez, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo están, chicas? Que van llegando, van compartiendo. Gracias, chicas. Gracias, gracias. Y hacemos corrido también el color hueso y el café. Para que este rombo ya empiece a cerrarse. Ya se van a dar cuenta ustedes de qué se trata esta parte, que es la parte como central del diseño. No es la parte central de la mochila le falta mucho para que quede en la mitad de la mochila, pero sí es la parte central del diseño. Nora, buenas noches, bienvenida. Un café y uno sobre beige. Y acá lo que hago yo es el beige también corrido, que es uno sobre beige y acá ya uno sobre coral. Uno y uno. Listo. Para que empiece a correrse hacia adentro. Entonces, en esta vuelta que acabo de terminar, tengo 15 color coral. Acá me quedan 13. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 color coral para cerrarlo también al otro lado. Así es sencillo. Señora Leslie, profe, si la quiero hacer de 2 colores, el rombo lo dejo beige. Sí, si la quiere hacer de 2 colores, puede dejar este rombo café oscuro o totalmente beige, porque puede hacer la vuelta beige y dejar el rombo totalmente oscuro. O irle metiendo más vueltas como estas. Entonces, la siguiente vuelta café oscuro, la siguiente color hueso, la siguiente color oscuro, la siguiente color hueso, hasta que le quede un rombito chiquitico. Esa también es muy buena opción. Ah, bueno, yo antes de miro que mi color salmón no esté por ahí recogido en ningún lado, que esté perfectamente bien, que no tenga nuditos y empiezo a tejer los 13 puntos. Que ya tenía 15, ya empiezas a cerrarse. Acá. Y seguimos y seguimos. Pero realmente lo hermoso de esta mochila son esos rombos. Yo siento que lo que le da el plus a la mochila son estos rombos. Porque le dan un sentido como diferente. Como que sí es inspirada en el sombrero volteado, pero no
no queda como opaca o como insípida. Siento que le da un plus muy grande este rombito de acá. Angélica, buenas noches, bienvenida. Dejo uno color coral libre porque ahí empiezo el beige. Ya terminando esta vuelta se van a dar, o este pedacito se van a dar cuenta que es lo que les digo yo, que empieza a cerrarse ese rombo. Y acá simplemente para que se empiece a correr. Esta mochila es hermosa, muchachas, es bastante bella. Y normalmente la dificultad que se les presenta es porque todo mundo marca como a esta dirección, decía esta dirección. Entonces siempre esa es la dificultad. Yo, como ya sabía cómo era la situación, yo marqué esta dirección. Entonces acá me quedaba muy claro o muy bien para tener la explicación de que ya empezaba a cerrarse, que ya se iba a correr el rombo hacia adentro, teniendo una, dos, y esta era la tercera vuelta con café, ya el rombo se empezaba a cerrar hacia adentro. Pero entonces por eso lo hice con muchísimo tiempo, Ana, buenas noches, de mostrarles dónde estaba señalando para empezar y para terminar la vuelta. Acá va todo café hasta llegar al otro lado. Esta parte no me cambia porque este, que es el centro del diseño, se corre, este que es el centro del diseño, se... 1, 2, 3, 4, 5. Se había dicho ya con anterioridad que quedaba 5 vueltas cafés ahí. Eso ya lo habíamos aclarado con mucho tiempo, que ahí van a quedar 5 vueltas. Me unté crema, muchachas, y tengo las manos lisas con esa aguja. Acá. Punticos bajos, punticos bajos, punticos bajos. Miren. Pero sí se nota que ya empezó a cerrarse el diseño hacia adentro. Miren. Miren la gran diferencia. Miren. Así quedó en la vuelta 24. Y así empieza a quedar en la 25 para que se cierre. ¿Sí? ¿Sí se nota, cierto? Leticia, buenas noches. Pues sigamos avanzando porque quiero dejar hasta la vuelta 26 y de pronto hasta la 27 empezada, porque este fin de semana es largo. No voy a hacer clase hasta el martes, muchachas. Ya viajo mañana y ya no voy a dar clases, sino como que hasta el martes, creo yo. Esperen que yo algo le hice a mi hilo. Entonces, por eso también adelanté bastante, para que las chicas pudiesen avanzar. Estoy trayendo mis hilos porque es que... Ah, yo decía, pero ese hilo ¿de dónde viene? Claro, viene de allá abajo. Ya entendí de dónde viene este hilo. Bueno, sigo acá en lo mío, chicas, que me fui un poquitico de dispersa la atención. Señora Angélica, Leticia, buenas noches. Damaris, buenas noches. Leticia, ¿cómo está? Bienvenida. Y seguimos acá. Simplemente tejiendo puntos sobre puntos. Nada más. Sí, sí se nota que empezó a cambiar de una. Sara, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Sí, empieza a cambiar en la otra vuelta. Esta sería la 25.
Entonces en la vuelta 26, si es esta la 25. Sí, esta es la vuelta 25, muchachas. En la vuelta 26 se va a notar más el cambio. Y acá sigo. Mucho color café, mucho color de un solo hilo. Chicos, igual tienen que estar pendientes que acá por el revés no se vea mucho el salmón ni el color hueso. Que no se vean demasiado. Listo. Y seguimos acá. Ya voy a llegar acá donde vuelve y se recoge. ¿Va a llevar esos? Sí, esos le quedan lindos. Y acá ya llego y no dejo uno libre. Antes hago lo contrario. Paso por encima del primer beige y ahí voy a tejer mi último café. A ver, que lo agarre bien. Mi último café ahí. Y ya empiezo a repetir. 2 beige, 2 cafés. Alan, buenas noches, bienvenido o bienvenida. 2 beige, 2 cafés, 2 beige, 2 cafés, 2 beige. Eso empiezo a repetir. Entonces el último café quedó sobre beige, me queda uno libre nada más. Y voy a tejer un beige sobre beige. Un beige sobre beige. Y uno sobre café. Ahora, un café sobre café y uno sobre beige. Eso es todo para empezar a cerrar estas líneas. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Sí que alguien me preguntó que cuántas líneas. Sí, chicas, mire, sencillito, pero vean lo bella que queda. 1 sobre beige, 1 sobre café. ¿Se ve? Para que empiece a correrse hacia adentro. Y acá 1 sobre café. Y 1 sobre beige. Ahora el beige sobre beige y el beige sobre café, que empieza a correrse hacia adentro, porque en sí esta parte que estamos repitiendo es esta. Es exactamente esta parte que se corre hacia adentro, pero como nosotros lo estábamos ampliando, entonces sí tengo que explicar cómo ya se empieza a recoger hacia adentro, pero en sí es la misma parte que ya se repitió acá abajo. Es exactamente esto mismo que lo vamos cerrando. Esto mismo es esta parte, que por eso también quería explicarlas, por si alguien quiere adelantar muchísimo, lo puede hacer perfectamente. Los 2 beige. Hola señora Lourdes, bienvenida. Los 2 beige, 1 sobre beige, 1 sobre coral, y vamos a hacer 13 puntos bajo coral. Aprovecho y miro que no esté el hilo coral por ahí, que se note nada, nada, nada. Nada, listo. Y seguimos tejiendo. Y seguimos acá. Punto, punto, punto. Ya sé que dejo un coral libre, porque ahí voy a empezar el beige. Acá. Hermoso. Dejo un coral libre, librecito, para empezar el primer beige. Señora Gladys, buenas noches, bienvenida, ¿cómo está?
Bienvenida, señora Gladys. Y vamos a hacer los dos color hueso. Ahora los dos beige que queden corridos hacia adentro. Que le da esa forma mágica a la mochila, que es donde se ve como toda rara y diferente. Y dos color hueso. Dos color café. Y ya nos falta un motivo porque quiero que vean cómo empieza la vuelta 26. Esta que estamos teniendo la 25. ¿Cómo empieza la 26? O bueno, si alcanzamos a tejer toda la 26, que cambia bastante el diseño o hace que se vea mejor la figurita. El café. El beige. Está acá, creo que acá en el murito. El beige. Y acá va todo café para que las esquinas se empiecen a recoger hacia adentro. ¿Sí ven? Cómo se empieza como a doblar hacia adentro. ¿No está ahí en el murito? No. No sabría decirle. Y todo café. No, yo ya se lo busco, no se preocupe. Y todo café, 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 café. Esperen, chicas, que este punto se aflojó y no me gusta que este punto se afloje. Sí se ve hermosa, ¿no? Y sigue estando grande, preciosa, diseño hermoso. Señora Gladys, gracias, Suger. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida o bienvenido. Y seguimos puntos bajos. Todo está. Sí se ve hermosa. Y aunque no está tan alta, ya ahora sí se empieza a ver mucho mejor el diseño. Sí, está bonita, está bonita. Está bonita nuestra mochila, muchachos. Pero si ven las dos cositas que he tenido que explicarles, porque son pequeños cambios o como pequeñas variantes. Que eso es lo que las chicas me preguntan cuando compran el patrón. Profe, es que me quedó chueco. Una cosa, aprovechando acá que estamos poquitos, les voy a contar una cosa que ustedes no pueden hacer nunca. Les voy a mostrar un pedacito de mi patrón y les voy a mostrar una cosa que ustedes no pueden hacer nunca. Nunca, nunca. Les voy a mostrar solamente, muchachas, porque están acá y son muy fieles acompañándome. Miren, esta es la cuadrícula con la que yo trabajo. Esta es la parte donde se empieza. Les voy a mostrar porque esa parte yo no sé por qué se me pasó por alto. No, mentiras. No tenía ganas de mostrarla hasta ahorita. Para que entiendan un poco mejor. Acá, miren. Yo terminé el fondo acá. Se ve este chueco. Chicas, las mochilas Guayú sí o sí es normal que queden con esta variante. Mire, con esta línea ahí es normal. No traten de evitarla o no traten de corregirla. No hay nada que corregir. Va así y punto, porque se teje en espiral. No haga cosas que digan las personas no sabe la técnica. Entonces la técnica va así, no pasa nada. Entonces yo terminé, que al paso que vamos avanzando, esta linecita la verdad se vuelve hasta invisible. Uno poco o nada la ve.
Acá empecé yo, miren, mi patrón nunca me dijo que empezara ahí. Mire la cuadrícula cómo va. La cuadrícula va así, viene acá, mire. Mi patrón jamás me dijo empiece ahí. Nunca, nunca me señaló. Vea, yo empecé ahí, se los muestro. Acá empecé la vuelta totalmente café oscura y cuando terminé la vuelta café oscura, acá donde empecé y donde terminé la vuelta, ahí se ve la unión. Empecé los dos huesos. Empecé los dos huesos, los dos cafés, los dos huesos, dos cafés. Entonces, miren el patrón cómo va. Por eso yo les insisto tanto. Yo les enseño en mis talleres a trabajar con el patrón. Mire el patrón cómo empieza. No tiene nada que ver con lo que yo empecé. Entonces, por eso es muy importante cuando trabajamos en grupo enseñarles a leer el patrón. ¿Por qué no se empieza, en este caso, este patrón? ¿Por qué no se empieza? Si yo hubiese empezado acá, yo hubiese tenido que hacer esto, la mitad de los 15 coral. Eso, porque eso es lo que me muestra ahí. Entonces, muchachos, esa es la importancia de aprender a leer los patrones. Eso es lo que ustedes me discuten muchas veces, que profe, pero es que yo no sé leer patrones. Ah, listo, chicos, yo les enseño a leer los patrones. ¿Por qué? Porque ahí es donde viene el error más grande, que empiezan con proyectos chuecos, súper feos, y dicen, ¿pero por qué? Porque usted no sabe leer patrones. Y el patrón va así, y tiene que ir así, porque si no es peor. Las cuadrículas, chicos, no se hacen de una mochila completa. O sea, en esa pequeña hoja que yo les mostré a ustedes, hay solamente 40... No hay 40 y algo, no hay 40 y algo. Les voy a confirmar porque yo decía que este patrón era múltiplo de 40. De hecho, lo sigo diciendo que es múltiplo de 40 porque yo este patrón no lo cuento desde acá hasta acá. No, yo este patrón lo cuento la mitad de acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que en este caso 1, 2, 3, 4. Acá tendrían que ir 7. 1, 2, 3, 4. La mitad. Y acá va la otra mitad. 1, 2, 3. Ahí ya hay un total de 7. ¿Por qué no lo puedo contar de acá a acá? Porque me dan mucho más de 40. Mucho. Pero resulta y pasa que si yo cuento esta mitad del diseño, que en este caso eran 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, puede ser los 7 o pueden ser los 8. Que en este caso podemos contar 1, 2, 3, 4 o en este caso 3, empezando acá. Si yo cuento a partir de acá y completo mi diseño que va acá, tengo 7, 3, 4, 5, 6, 7, hasta acá me da 40. Yo sé que es como muy raro, pero en sí mi patrón es esto. 40 puntos. A partir de acá, de estos tres, yo cuento acá 40 puntos. Por eso yo digo que esa mochila es múltiplo de 40, porque ocupa la mitad de este rombo, la mitad de este, ahí ya está el rombo completo. ¿Por qué hay que leerla así? Porque si yo me pongo a leerla acá completa, acá este punto hace parte de este de acá. Entonces me va a quedar chueco. A mí me tocaría contarla como que de estos dos en adelante. 2, 4, 6, 8, 10, 12, más 15, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Mi mochila sería múltiplo de 40, pero quitándole estos dos hasta allá. Si le dejo estos dos, de 42. O sea, es complicada esta cuadrícula. Yo por eso les aclaro y les digo, porque a mí me tocó empezarla diferente y de hecho la cuadrícula viene así, vea. Nada que ver, nada que ver. O sea que la cuadrícula me señala a mí esta mitad y esta mitad. Así viene la cuadrícula, este pedazo. Pero yo no la podía empezar acá. Porque si yo la empezaba acá, pues me iba a quedar esto chueco. No me iba a dar por ningún lado. Entonces, ese es el problema, chicas, cuando no sabemos leer patrones. Yo sí dije, voy a explicar esta mochila, no porque fuera la más sencilla, aunque la mayoría de las personas que la han visto tejer, profe, quiero tejer esa mochila porque se ve súper fácil. No, esta mochila no tiene nada fácil.
¿Qué hago yo? Facilitarles la vida a ustedes, o sea, explicarlas de una forma demasiado sencilla para que ustedes no tengan que aprenderse toda esa carreta que les acabo de decir, sino que ustedes se guíen por la explicación que yo les di y si siguen ese orden, así ya se van, no tienen que hacer más. Angélica, profe, espero tejerla pronto. Claro que sí, señora Angélica. Noemí, bienvenida. Leticia, Noemí, dice que fue lo que dijo Noemí, que no veo el mensaje. Ah, canceló el mensaje. Natalia, Elizabeth Gutiérrez, Olga Carvajal, buenas noches. Entonces es muy importante las clases, chicas, porque ustedes ahí no tienen duda de nada. Ustedes simplemente ven cómo se empieza y ya. No tienen ninguna preocupación, pero ninguna es ninguna. Ya viendo la clase, ¿no? Que es que en la clase se ayuda demasiado la información que uno da en la clase. Acá seguimos tejiendo. Uy, chicos, empezó a caer agua. Ojalá no amanezca cayendo agua mañana. Todo café, todo café. Y yo ya voy a terminar con este motivo, los 3 motivos. Ya saben que acá termino el último café sobre color hueso. Ahí. Listo, el último café sobre color hueso. Listo. ¿Sí ven? ¿Qué preguntas tienen? Norma Verónica, hola, Víctor Hugo, profe. Entonces, si uno quisiera trabajar la mochila con el patrón, ¿cómo sería? Eh, o sea, si las personas que han comprado el patrón no han tenido problema porque yo dejo la explicación acá de cómo lo deben de tejer. Pero entonces por eso es, Víctor, que a ustedes no les sirven los patrones que ustedes encuentran en Pinterest. Porque los patrones que están en Pinterest están mal hechos. Entonces ese es el problema. Yo saqué la cuadrícula así porque yo sé muy bien cómo tejerla, muy clarita la información. Pero entonces este tipo de mochilas que uno las ve por todos lados con patrones gratuitos, eso es lo que hace la gente, que los teje tal cual como está el patrón. Yo cuando las chicas me compran el patrón y tienen alguna duda, yo se los explico. Yo les digo, no, lo que pasa es que usted lo tiene que leer de esta forma o tiene que empezarlo por este lado. Y listo, ya, sencillo. Ya ahí para arriba se guían perfectamente. Pero entonces por eso no les salen los patrones que usted saca de Pinterest. Porque esos patrones, pues, si alguien no le dice por qué el patrón no le cuadra y cómo es que lo debe tejer, ahí es donde uno se pierde. Entonces, por eso es que no les funciona. Yo siempre les digo a mis chicas, yo les doy la asesoría porque sé muy bien de la función que se debe de hacer con un patrón. Pero sí, este patrón, por ejemplo, en todos lados lo consiguen, está en Pinterest, está en todos lados gratuitos. Pero las personas que recurren a mí a buscarme por qué profe no me da el patrón, es porque obviamente el patrón, aunque se vea bien hecho, no saben cómo empezarlo. Elizabeth, yo apenas la voy a empezar, sigo avanzando a las demás. Muy bien, Norma, hola Norma Verónica, Luz Marina, Norma Verónica, Angélica, profe, ¿sería posible este diseño para mochila playera? Claro que sí, señora Angélica, queda perfecto para playera. Rosemary, buenas noches. Son 4 corridas de la café. 4 corridas, Angélica. Rosemary, no, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 hasta el centro. Y aquí para arriba, contando el centro, también es 1, 2, 3, pero son 5 solamente. Creo que es lo que me dijo. Profe, ya entendí por qué esos patrones no dan. Sí, señora Leticia, por eso los patrones que uno encuentra por ahí gratuitos no dan, porque como
como ustedes no saben lo que yo les he enseñado acá, que por ejemplo hemos terminado diferentes en diferentes lados, los hemos ido corriendo. Entonces, como ustedes no saben ese tipo de cosas, ahí es donde los patrones nos dan o los diseños quedan chuecos o corridos. Y también otra cosita, aquí entre nos, esos patrones gratuitos, les falta vueltas o les sobran vueltas, pero nunca están completos. Yo lo sé porque aquí al gerente de venta le ha mandado muchas fotos, ay, que vea que yo quiero este patrón, y yo le digo, no, pero esa es la cuadrícula, no, profe, no me da, y él empieza a revisarlo, tiene más puntos o menos puntos de lo que es la cuadrícula, que ya sabemos que, por ejemplo, en este caso es múltiplo de 40. Entonces, eso, si le colocan más puntos, ya no es múltiplo de 40, sino de 41, 42, y ahí es donde la gente se pierde. Y por eso es que acá el gerente de ventas saca tantos patrones, porque los que hay gratuitos realmente no funcionan. Mira, hay páginas que viven de eso, de compartir patrones gratuitos, y yo con solo mirarlo, chicas, está vuelto nada. Yo digo, ¿por qué comparten algo que nunca va a salir en una mochila? Ya les he dicho 5 veces que este es el más popular en Pinterest y por todos lados todo el mundo lo regala. Yo dije que iba a sacar esta mochila y hay una página que me quiere hartísimo. Eso sacó como 5 patrones diferentes de esa y ninguna servía para esta mochila. Profe, ya entendí. Sí, señora Leticia, Michelle, buenas noches, Víctor Hugo. No, profe, yo de Pinterest no saco patrones, yo se los he comprado a usted. Ah, Víctor, por eso es que usted no tiene problema con los patrones, porque usted ya sabe qué es lo que va a hacer. Ay, Víctor, y a todas estas hablando de eso, ¿qué pasó con el patrón de Jorge? Que usted estaba preguntando la vez pasada que no le daba algo. Geraldine, buenas noches, bienvenida. Geraldine, Janet, disculpe, ¿qué cantidad de estambre tiene la mochila? Creemos, Janet, que se va a llevar más o menos 600, ¿cuánto va esta? 650 con el fajón. 550 sin el fajón, 650 para que salga el fajón y el monedero. 650 para que salga fajón y monedero. Camel, buenas noches, bienvenida. Sí, la verdad, vea, ustedes no saben la cantidad de gente que no le da. Y tienen que, muchachos, desen el tiempito, tomar la clasecita de cómo se leen los patrones, tómese en el tiempo. ¿Por qué los patrones no vienen que deberían de venir de esa forma que les digo yo, como yo empecé esta mochila? ¿Qué es lo que pasa? Que el segundo, tercero y cuarto diseño no está completo. Entonces ahí es donde la gente se pierde. ¿Por qué? Porque ustedes no saben que tienen que correr el ganchito. Ay, a todas estas, no, aquí está mi gancho, que no entienden la manera de que tienen que correr el gancho, que tienen que irlo como corriendo, y ahí es donde se pegan unas pérdidas que dice uno, por Dios santo y bendito, ¿qué pasó ahí? Entonces, eso es muy, muy complicado, porque es algo que uno va descubriendo al paso que va tejiendo, que nosotros tenemos que ver el tipo de cosas que se deben de hacer para que sí nos den los puntos. Miren, por ejemplo, acá, yo ya aquí corrí el punto, pero solo tengo 3 vueltas. Acá donde están corridos estos, no tengo 3, tengo 4. 1, 2, 3, 4. Y quedó corrido el punto hacia adentro. 1, 2, 3, 4. Y quedó el punto corrido hacia adentro y este también. Aquí no, este tiene 1, 2, 3 y mire, el punto está corrido para adentro, porque recuerden que yo tengo marcado que acá es donde empiezo y donde termino la vuelta. Ese tipo de cosas es que yo trato de enseñarles a ustedes para que no sufran a la hora de tejer una mochila, que no es como que una señora decía, yo no sé si la señora todavía tiene canal de YouTube o no sé, ella decía que no colocaran ganchos marcadores, que más bien colocaran un hilo para ir marcando, como se hacen los amigurumis, que uno coloca un hilo y el hilo sirve de guía donde uno empieza y donde termina la vuelta. En las mochilas no sirve, porque es que en las mochilas no trabajamos derechito, trabajamos en espiral, y la espiral puede correrse para donde quiera puede correrse la espiral. Entonces a nosotros no nos sirve eso. Víctor, profe, vi su video de YouTube y lo entendí. Ah, bueno, Víctor, que es que esa es la ventaja. Pero Víctor, sí se dio cuenta que es que también el patrón no tiene como la guía bien dónde es que se empieza, sino que en el tutorial yo también empecé diferente. A mí me gusta mucho dejarles las clases, muchachos, en diferentes redes sociales,
por ese tipo de razones. Yo trato de que mis patrones sean muy explicados. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo digo, no sé, como la de Jorge, trato de mostrarles la cuadrícula, entonces yo ya no le enseñaría a usted un patrón, sino dos. Pero entonces la forma de la mochila de Jorge, que tiene la cruz acá al frente, tiene que mostrar no solo la parte esta. Ay, es que muchachos, me estoy despegando una enredada con ustedes, pero ya me desenredo. Es una mochila, chicos, que lleva una cruz en el centro y este diseño alrededor. ¿Qué es lo que pasa? Si yo le mando a Víctor solo este diseño, Víctor no va a saber que acá cuando llegue a la cruz, cómo termina. O sea, llega acá la cruz y Víctor va a decir, bueno, y cuando llega la cruz, ¿qué hago? Entonces, ¿qué se hace con ese patrón? No se le manda esto diseño completo, sino la cruz. La cruz, pero obviamente que se le vea un pedacito del diseño para que él tenga claro cómo es la repetición de las cuadrículas de estas cositas, pero realmente que el diseño principal, que la cruz, que él sepa cómo se puede ir enfocando para hacerlo en espiral y que no quede chueco. Entonces son patrones complicados. No les voy a decir que mis patrones son los más sencillitos del mundo. No, hay de sencillos y hay de avanzados. Esa de la mochila de Jorge es avanzado. Víctor, Víctor, usted no me mandó fotos nunca, mano. Mira a ver, porque si usted está tejiendo y no manda foticos con su nombre, uno no sabe qué está haciendo Víctor. Pero sí, Víctor, y de hecho, Víctor, cuando ustedes compran patrones conmigo, tienen derecho a preguntar. Profe, no entendí esta parte, que como usted compró el patrón, yo puedo con un patrón mío mostrarle, con el mismo, obviamente. No, Víctor, lo que pasa es que tienes que empezar aquí en este lado para que no te quede chueco, haz esta vuelta y me mandas foticos, que así he hecho con mucha gente. No quiere decir que les vaya a dar clases gratuitas, pero sí asesorías, porque si usted compra un patrón, lo mínimo que yo tengo que hacer es como que envíeme una fotico y yo le digo qué está mal o cómo debe seguir mientras usted le agarra el hilo al patrón y ya continúa solito, que esa es la idea. Pero si una pequeña asesoría sí hay que darles por lo que yo les explico con esta mochila, que parece la más sencilla del mundo, pero mire que ya llevamos 2, 3 variantes que son muy importantes que ustedes entiendan y que vean. Porque ustedes dirán, no, la profe dijo que habían variantes, pero no mostró nunca nada. Profe, el monedero es de ¿cuántos puntos? Señora Gladys, de este todavía no hemos hecho el monedero, señora Gladys. De este todavía no se ha hecho el monedero, aún no lo empezamos. Juan, bienvenido, Víctor. Ah, bueno, Víctor, no, usted con un patrón mío no tiene pierde porque yo le explico. O sea, si algo dice usted, profe, no entendió algo, no, hábleme. Y porque apenas lo transcribió Víctor, el fondo estaba muy complicado, ¿qué? ¿Sí estaba complicado el fondo? No, Víctor, porque la cuadrícula pues hay que transcribirla porque hay que hacerla es punto sobre punto conforme van los puntos. Usted no tiene que transcribir la cuadrícula. La cuadrícula hace usted los puntos como van. Esto es una cuadrícula, muchachas. Entonces es tan sencillo que si aquí me muestra que en este caso no se puede empezar por acá porque queda chueco. Lo que yo les digo, acá tiene que haber 15, que sería esta vuelta del centro. Entonces yo por eso no la empiezo. Pero vamos a decir, esta vuelta sí nos representa, esta. Entonces usted quiere saber cuántos puntos tiene que hacer, por ejemplo, en los cafés. Usted los cuenta. Usted cuenta uno por uno de los cafés y ya sabe cuánto hay de un café al beige. Entonces de acá a acá en 37 y 2 beige. 2 cafés y 2 beige. Pero este lo tiene que hacer completo. Entonces cuando usted ya llegue acá, usted ya este rombito no hace la mitad y luego la mitad, no, lo hace completico. Si dice que hay 15, hago 15 y ya continúo cerrando este borde. Así de sencillo, pero ese tipo de cosas nos toca aprenderlos, muchachos, nos toca ir avanzando, ir evolucionando, pero Víctor, no se ponga a perderle tanto tiempo transcribiéndolo y más bien me comentas y me mandas fotos. Víctor, vea, usted me envía una foto y yo le digo, está bien, está mal, o haga esto, lo otro, y es así, vea, rápido, rápido, rápido. María García, yo digo que usted es única profe. Señor. Pues Víctor está muy curioso, pero sí, o sea, si es de su gusto no pasa nada, no.
Yo lo único que quiero es de que agilizarles, pero no, Víctor, me parece bien. Mire que tengo una compañera, Víctor, usted me recuerda a Vianet, y ella prefiere sufrir un poquito. Yo digo que sufrir un poquito y darse un poquito de mala vida, pero ella dice, profe, yo quiero entender por cómo hago para que si quiero una línea me quede la línea, yo quiero entender cómo se hace el fajón. Entonces ella dice, profe, yo no quiero como que a toda hora tenga que explicarme usted, no, yo quiero como que si yo digo, por ejemplo, esto es un diseño 100% original mío, creado por mí. Entonces ella dice, yo quiero eso, que yo diga, ay, me gustaría algo que se parezca a esto y que ella pueda montar los hilos y quede a lo que ella quiere. Yo, por ejemplo, quería que esto es para una guitarra, esto es el fajón de una guitarra, que esto tuviese algo parecido a las cuerdas de una guitarra. Y yo quería que esto se viera como unas líneas que tiene la guitarra, no sé cómo se llaman, perdón mi ignorancia, pero sí tiene unas cositas acá, como unas líneas, que es donde ajustan los dedos para que la cuerda se quede. Perdón, no sé cómo se llama, de verdad no sé. Pero entonces yo dije, no tengo forma de hacer una línea así menuditica para que separe esas partituras, no sé cómo se llamará, que al agarrar la guitarra así, la gente pone los dedos en los cositos donde va como una laminita que tiene, y estas que quedaran como cuerdas. Entonces yo me imaginé algo así, yo dije, quiero que se vea como las cuerdas de una guitarra, y listo, mire, tienen líneas negras, tiene café y tiene punticos claritos, y siento que quedó precioso. Entonces, Vianet me hace sentir muy orgullosa porque dice, no, profe, yo quiero crear mis propias cosas, entonces yo quiero, así se sufre un poquito, pero quiero montar los hilos, quiero como que acomodarlos y entender si los acomodo así como me quedan, si cambio esto como me quedan, y es muy bonito, porque son personas que tienen su forma de trabajar y les sacan realmente pasión, les saca de realmente como que le ponen más entusiasmo sacándole como que esa parte difícil que para mí sería como que, uy, no pierda tiempo en eso, venga, yo le explico, se lo hago más fácil. Y ustedes dicen, no, me gusta hacerlo así, y es su forma de entender, de aprender y de pronto de agarrarle más cariño al tejido, de apasionarse más por las cosas, porque empiezan a descubrir cosas que posiblemente yo no les puedo como que, no puedo entender en qué se basan ustedes para quererlo hacer, pero sí me queda claro que es la forma de trabajar, y eso hace que de pronto tengan más creatividad y como que se enfoquen más en lo que quieren hacer. Y la verdad, Vianet, sí, dice, no, profe, a mí me encanta eso. Y yo, Vianet, venga, yo les... No, profe, no me ayude, me dice. Déjeme que yo voy a mirar a ver por qué queda así. Yo quiero ponerle como lógica por qué queda de esa forma, o por qué así, o si cambio algo en qué cambia. De ser su alumna, porque he aprendido mucho. Gracias, señora Olga, tan bella. Rosa de Lima, buenas noches, Rosemary. Se llama profe, y es eso. Ay, gracias, señora Rosemary. Ese fajón, sí, este fajón quedó divino. Ay, Natalia, sí, pero entonces yo quería eso, que se viera como las cuerdas, quedó espectacular, delgado en una sola hebra, en un material muy fino, muy espectacular, todo hecho a mano, los cueritos, la hebilla extensora, el otro lado. Yo, mire, muchachas, que soy tan ignorante con lo de la guitarra, que yo pensé que tenía que llevar como un ganchito, y no, tiene que llevar es esto para que enganchen algo que debe tener la guitarra, no sé qué tendrá, pero sí, así los mandaron a hacer, genial. Y esto lo aprendo gracias a ustedes, porque yo no tengo guitarra ni sé de eso. Entonces son pequeñas cosas que hacen que uno como que aprenda mucho. Entonces, muchachas, sí es muy chévere realmente este tipo de cosas. Y yo siempre les digo, yo les muestro lo que sé o como lo entiendo, pero también tengo claro que hay muchas formas de aprender o de entender las cosas, que no tiene que ser preciso como yo lo veo. Pero sí tengo personas que todo el tiempo lo hacen sentir a uno que las diferentes formas de aprender son maravillosas. O sea, no es que yo sé mejor que usted o usted sabe mejor que yo. No, cada uno tiene su forma de entender, de aprender, de sentir cómo son las cosas, y eso está espectacular, perfecto. De hecho, yo siempre les digo a las chicas cuando me dicen, ay, profe, es que a mí me parece más fácil hacerlo así. Yo, hágale como usted quiera. O sea, si usted lo entiende de esa forma, me parece perfecto. Porque la idea no es enseñarles a mi manera. La idea es
que usted aprendiendo o lo que yo trato de explicarle, lo aprenda a su manera y usted lo pueda representar a su manera. O sea, como que tengan que repetir las cosas como si fueran una copia mía. No, ustedes lo hacen a su manera. Yo sé que encontrarán de pronto maneras más fáciles, más bonitas, que se sientan más cómodos, pero entonces sobre los patrones sí les digo mucho, muchachas, los patrones tienen una pequeña trampilla y es eso, que no es como que uno pueda hacer la cuadrícula explicando en qué parte se va corriendo, por ejemplo, el gancho que yo tengo. Entonces, por eso es que hacer tutoriales es un éxito maravilloso. Mire lo que dice Víctor. Él lo transcribió, él lo vio de YouTube y ahí sí entendió cosas que no había entendido en el patrón. Entonces, sí es una maravilla, muchachas. Sí, la verdad, me siento muy afortunada de poder decirles este tipo de cosas, porque hay gente que cree que es que uno no termina de explicar. No, 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 no. Esto tiene mucha cosita que es como que suma, como que entre el patrón y la clase suma, y entonces ahí se aclaran dudas grandes que la mayoría de personas siempre dicen por qué no me da o por qué me quedó así. Entonces yo por eso aprovecho con esta mochila que parece ser de las más sencillas, que en este momento que yo la estoy tejiendo es la más sencilla. En el momento que usted se encuentra un patrón por ahí que no le vea nada, que no, como que no entienda realmente, o que la encuentre como yo les mostré el mío, que está cortado este diseño, ustedes no lo pueden hacer así, no lo pueden hacer así, porque entonces el diseño se va a ver chueco, torcido, y no puede quedar de esa forma. Pero son cosas, chicos, son cosas que uno va como explicando y va aprendiendo y se va dando cuenta. A nosotras, digo a nosotras porque éramos como 5 chicas, nos costó sangre y sudor aprenderlo, porque cuando nosotras empezamos fue recién salió WhatsApp, recién teníamos la oportunidad de hablar por WhatsApp. Entonces nosotras, en mi caso yo no sabía sacar patrones y las compañeras tampoco, pero veían una foto, ay, mire, usted que sabe sacar las mochilas a ojo, ¿me puede ayudar con esta? Y claro, yo les ayudaba. ¿Qué era lo que pasaba? Cuando llegábamos en una vuelta, que no daba el diseño por ningún lado, que por ningún lado cuadraba, ¿qué fue lo que quedó mal? Y ahí fue donde a mí me tocó aprender que las mochilas tienen variantes y no es tanto como un amigurumi que se teje en una línea derecho. Si yo marco acá, acá se va a ir derechito. No. La mochila tiene variantes como las que yo le he mostrado, que empecé en un lado y ya voy en otro extremo. Mire dónde estoy. Yo empecé acá. Y mire hasta dónde se corrió el diseño. Y es posible que ahora que empiece a cerrarlo, lo vuelva a correr y termine quedando acá. Es posible que el gancho termine quedando acá arriba. No les voy a mentir que todo cambia. Pero entonces sí vea todo el camino para yo poderlos guiar a ustedes y que ustedes no se me pierdan, no pierdan el enfoque. Todo el camino que he recorrido con ese ganchito para poder que ustedes no pierdan el enfoque, muchachos. Entonces es esas cosas las que en un patrón es muy complicado como explicarla. En cambio en la clase sí, porque ustedes van avanzando y se van dando cuenta de ese tipo de detallitos. Luz Yasmín, buenas noches. Luz Marina, profe, voy en la vuelta 12 de la mochila siguiendo sus clases. Qué bueno, señora Luz Marina. Leticia, esta mochila es como la mochila estrella. Sí, sino que la mochila estrella tiene una variante prácticamente en una sola parte. O sea, usted teje, teje, teje. Cuando llegó a una parte es donde usted tiene que decidir. Y esa variante no solo la tiene la mochila estrella. Ya que comentó eso, señora Leti, le voy a mostrar algo que me tiene varada, que es el monedero mandala. Miren, el monedero mandala es un monedero que va a quedar triangular. Él forma una estrellita muy bonita. Aquí voy en la mitad, que me tocó explicarle a las chicas, por eso no seguí. Pero él tiene también una trampilla y una variante. Resulta que este monedero, para poder sacar este monedero, miren, este rombo cierra la cruz en negro. Este alcanza a ser negro fucsia. Miren, cerró el rombo más grande. Estas paticas llevan 1, 2, 3 vueltas. 1, 2, 3 vueltas. Acá solo lleva 2.
¿Por qué? Porque él ya se tiene que acomodar a seguir esta línea azul. Entonces, si yo quiero que esto ya me quede derecho ahí para arriba, a mí me toca hacer la variante acá. Solo tiene 2 paticas. Mire, todos tienen 3. Este no. Entonces, este es el tipo de cosas que la única forma de explicarlo es tejiéndolo. Él va a quedar un triángulo, o sea que esta estrella se va a ver completa, esta estrella se va a ver completa y este rombo se va a ver completo, porque ella queda en triángulo. Entonces, ahí me frenó y me tocó explicarle a la chica, ellas están trabajando con patrón, pero es que el patrón no explica esto, el patrón en ninguna parte muestra esta parte de acá. Y es complicado, muchachos, porque la gente dirá, bueno, y si usted es tan experta en patrones, ¿por qué no lo explica ahí? Muchachos, pues es que es una hoja, o sea, tendría que escribir o transcribir quién sabe cuántas mil cosas para que ustedes me entiendan un poco más. Gracias, señora Leticia, tan bella. Sí, la mochila rombos dorados también tiene su variante. De hecho, las chicas agradecen mucho cuando yo hago esas clases porque sí, muchas me dicen, profe, yo intenté 20,000 veces hacer esa mochila y ahora ya entiendo por qué nunca me dio, porque nunca me cuadró. Entonces es eso, chicas, cosas que de pronto ustedes me ven como muy enredada, pero no, es un poquito de paciencia y familiarizarnos un poquito más con el tema, pero tranquilas que no. No es imposible tampoco, sino que son pequeñas cosas que ahí es donde yo quiero aclararles porque muchas personas sufren por los patrones. Yo compro patrones, pero nunca soy capaz de sacar ninguno. Ah, bueno, pero ¿por qué? Entonces, yo sí les digo, envíenme foticos a ver cómo va y yo ya le digo a ver qué está mal y cómo debe de seguir. Y listo. Ah, sí. Ah, no, y hay patrones que toca acomodarles acá, acomodarles allá, mirar cómo le queda mejor al cliente para que lo entienda, pero es que, por ejemplo, patrones como este, lo que yo les digo, si yo me pongo a contar solo este rombito, no me da por ningún lado los 40 y es múltiplo de 40, pero si yo cuento la mitad de este, 1, 2, 3, 4 y estos 3, que sería el motivo completo, me da 40. Yo cuento de acá a acá y tengo 40. Y que cuento de acá a la mitad de este y tengo 40. Y si cuento de acá a la mitad de este, tengo 40. Exactos. Pero son pequeñas trampillas que tienen los patrones porque estos patrones no fueron hechos por una máquina, sino que era el pensamiento de las indígenas Wayuu. Entonces ellas lo tejían de la forma que ellas lo veían y cuando ya salió comercial, que ya personas como yo, que empezamos a comercializarnos, sí nos tocó ponernos en la tarea de que sean muy exactos, muy perfectos y sobre todo entender por qué es múltiplo o múltiplo de cuánto. Pero nosotros, las personas comerciales que salimos al mundo, que no somos indígenas Wayuu, somos las personas que nos atrevemos a sacar cuadrículas. Los indígenas no. Primero ellos ni sacan cuadrículas, sino que tejen al ritmo de ellos. Tejen a ojo, tejen por inspiración, tejen ya porque lo tienen aprendido, tejen porque se le enseñaron sus abuelos, sus ancestros, pero no es como que ellos tengan un computador y estén sacando cuadrículas. Es una mentira muy grande, ellos no lo hacen así. Ya uno que lo volvió comercial, sí toca, porque por ejemplo, así como Víctor, él tuvo problemas con la mochila de Jorge, él necesitaba pues eso, que el patrón estuviera perfectamente bien explicado o en dónde se podía guiar para hacerlo mejor. Entonces, ese es el asunto, chicos, que nos tocó algo que venía muy natural, muy espontáneo, empezar a cuadricularlo un poco para que sea muy múltiplo de algo. Para poderle decir, esta mochila es múltiplo, por ejemplo, de 40. Patricia, hola, buenas noches, compartido, gracias Gladys, profe, pero con los patrones suyos sí dan. Gladys, no voy a decir que siempre porque sí puede pasar de que tengan alguna pequeña dificultad, pero entonces la ventaja es que si ustedes me dicen, profe, aquí no me da esta partecita, yo me tomo el trabajo de revisar. Si el patrón está mal hecho, claro que hay que corregirlo. Si el patrón está bien, yo le explico. No, lo que pasa es que no le da porque usted aquí en esta partecita hizo algo mal, o ahí se saltó un punto, o le faltó, le sobró. Profe, van haciendo el patrón en la tierra. Ah, sí, Víctor, sí lo van marcando, sí lo van rayando de alguna forma.
porque es que a mí me han traído muchas mochilas chuecas, o sea, si digamos esta parte de acá tiene 37, esta puede tener 27 o 30 o 35, o sea, no sale completo los puntos, no salen completos, o sea, yo no conozco la primera mochila hecha por una indígena que salga perfectamente múltiplo, no. No, siempre le faltan, le sobran puntos, le hacen mal, le hacen menos, porque ellas van como inspiradas a lo que ellas sienten y a lo que ellas piensan. Entonces yo digo, no hay forma de que ellas trabajen sobre una cuadrícula por la cuestión de que siempre los puntos quedan chuecos, siempre. De esta, yo he hecho mucha de esta porque quedan torcidos. Este, por ejemplo, queda más chiquitico, este queda más grande, o este queda grande, estos chiquiticos, así, o sea, muchas cosas que hay que corregir. Y no porque las indígenas están haciendo las cosas mal, porque ellas lo hacen es de sus pensamientos, sus inspiraciones, y no preciso como hago yo con una cuadrícula donde yo voy marcando punto por punto. Yo no entendía los patrones escritos, yo los sacaba mirando, pero ahora los aprendí. Natalia, es que es muy preciso sacarlos escritos, porque si usted saca algo escrito y le quedó bien, le quedó bonito, guardó los apuntes y quiere volverlo a hacer, si usted ya lo hizo una vez con esos apuntes, lo puede hacer 20.000 veces y siempre le va a quedar bien. No va a tener la dificultad de que, pero ¿qué haría mal yo porque acá me falta, no me sobran? No. Usted siempre le van a quedar bien porque usted va a repetir lo que ya hizo una vez. Entonces, a la ventaja de aprenderlos a sacar escritos, y yo trato de mandarles la fotico del fondo, que es una ayuda muy grande, porque ustedes van comparando lo que están tejiendo con lo que está ahí escrito. Y ya vamos, chicas, acá en la vuelta 27. Muestra a ver si es la vuelta 27 esta. Sí, chicas, acabo de empezar. No, 26, perdón. Esta es la 25 que corrí toda esta. Ah, sí, esta es la 26. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Es la 26. La 26 para empezar la 27. O sea, yo acá acabo de empezar la vuelta 27. Esta es la vuelta 27. Ya les confirmo cómo va, porque esta es la tarea que ustedes deben de seguir. Entonces, sí, chicos, esos patrones normalmente les falta una vuelta, les sobra una vuelta, o tienen que aprender a interpretarla, que la tienen que empezar diferente. Yo por eso quería mostrarles cómo tengo yo la cuadrícula, cómo muestra ahí que debería empezarla, pero realmente no la empecé así, porque yo sé muy bien que no me va a salir la mochila si la empiezo así. Entonces son pequeñas cositas que nos toca aprender, confiar, practicar. Eso es lo otro, hay que practicar. Bueno, muchachas, yo les voy a dejar esta vuelta 27 empezada, ya les muestro cómo queda, y esta es la tareita, ¿listo? No me extrañen mucho, no se preocupen que yo vuelvo la otra semana a trabajar juiciosa. No sé qué tejidos me lleve para adelantar, si tengo que llevar algún tejido, porque yo sé que me aburro sin tejer. Yo sé que no me aguanto tantos días sin tejer, pero no sé. Tengo que mirar que sea un tejido que no tenga muchos hilos. Acá, chicos, miren. ¿Sí cómo se va cerrando? Se empieza a correr. Señora Gladys, ¿cómo está? Ah, la señora Gaby. No es Gladys, es Gaby. Esperen, termino acá. 1, 2. Uno sobre coral y uno sobre beige. Ahora los dos cafés. Sí, yo también. No me he ido y ya siento que los extraño. No quiero terminar el en vivo, muchachas. No quiero terminar el en vivo, pero no, chicas, hay que hacer la labor. Primero es porque son unos 15 de mi sobrina. Y segundo, hay que ir a ver a los viejos. Llevo ya mucho sin ver a papá y a mamá, y mi viejo empieza a adelgazarse cuando no me ve a mí. No, sí, empieza uno a extrañar los viejitos, empieza a hacer falta. Y ellos no han venido porque mi hermano lo estaban operando de una vista, entonces eso de que para Manizales va, que sube, que baja, entonces ellos prefieren estar allá en el pueblo pendiente de mi hermanito y de todo, por todo y por todo.
Entonces sí, entre una cosa y la otra se vuelven excusas pues para no venir, pero ya va uno, los visita y Dios mediante, muchachos, ya ahorita en diciembre se vienen para acá, todo el mes de diciembre, si Dios quiere, para acá, para Bogotá. Y acá. Ya le voy a hacer la ordimbre hijo del otro. Ay, David está haciendo un fajón más bello, que es para la mochila vitral, chicas, que ese me lo llevo para Pensilvania. Bueno, yo digo que todos mis fajones son bellos, pero este nunca lo había hecho. Esa combinación de color me gusta porque está muy brillante, muy alegre, entonces sí me gusta esa combinación. Acá, mis niñas, ya empiezo todo café. Venga, voy a tejer un poquito. O sea que en la otra vuelta ya les voy a explicar, pero todo café. Esta vuelta tienen que repetirla exactamente como yo se las voy a leer. Miren, chicas, ya tengo acá, terminando esta, tengo 5 cafés. 1, 2, 3, 4, 5. En la otra vuelta yo voy a empezar a repetir esta parte. O sea que yo tengo que dejar 3 puntos cafés y esta cantidad de puntos que creo que son 37. Luego tengo que empezar a subirla. O sea, no vayan a creer ustedes que hacia abajo, no. Yo empezaría aquí, en este lado, esta misma parte. 37 cafés, 37 huesos, 3 cafés aquí al lado, acá, para que nazca otro rombo como este. Otro diseño como este. ¿Sí se alcanza a ver? Sí. Miren, miren. Ya se empieza a ver. Miren. Entonces acá no tengo sino 4, por eso es tan importante de leerles a ustedes, muchachas. Miren, ¿sí ve que voy corriendo este? Porque estos 3 cafés que yo fui creciendo acá, ahora estos 3 cafés van para allá. ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto? Chicas, miren, pongan atención en esto. Acá tengo 1, 2, 3, 4 nada más cafés. Pero resulta y pasa que ya lo corrí. Ya lo corrí para acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo dé la vuelta y llegue acá, tengo que estar segura si dejo las 5 o dejo las 4. Yo les explico este tipo de cosas porque son pequeñas variantes. Pero ¿cuándo me voy a enterar yo? Cuando llegue acá. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque acá me muestra el café 1, 2, 3, pero mire que estoy antes de empezar. Acá tengo 1, 2, 3, 4 cafés, ¿sí ve? Y acá tengo 1, 2, 3. Entonces, es posible que en una de estas también acá no tenga que hacer 5, sino solo 4, aunque en todas estas queden 5. Mejor dicho, no se preocupen que los voy a seguir guiando vuelta a vuelta, por eso no adelanto demasiado. Entonces acá ya llevamos 1, 2, 3 vueltas corridas hacia adentro, los 2 huesos, 2 cafés, 2 huesos, 2 cafés, 2 huesos, 2 cafés, 2 huesos, y acá mermé los puntos. Acá ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En la otra vuelta me quedan 9 y en la otra quedan 7 para que ya lo cierre también como esta. ¿Listo? Pero entonces no adelanten mucho por la cuestión que es posible que así como acá tengo solo 3, en los otros 4, aquí es posible que me queden 4 y en los otros 5, pero eso nos vamos a dar cuenta cuando esté allá dando esa vuelta. Angélica, Rosemary, ¿qué taller va a dar de monederos a la vuelta? Señora Rosemary, mire que estamos mirando los monederos y no definimos tampoco los monederos. Pero sí, ya el martes, Dios mediante, yo les traigo el plan de trabajo, muchachas, para los portallaves y los monederos redondos. Les da mis saludos, gracias señora Natalia, tan bella, Dios les bendiga, claro que sí muchachas, claro que sí les llevo sus saludos a mis viejos. Entonces mis niñas, ya esta vuelta la repiten, ya saben cómo debe quedar, acá deben de quedar 5 cafés, ya hacen también corrido los puntos y nada, nos vemos Dios mediante el martes para seguir avanzando. ¿Qué dijo Estela? Buenas noches, quiero aprender. Estela, háblame por WhatsApp. Mira, tómale pantallacito a mi número de WhatsApp, que es este. Si estás fuera de Colombia, es más 57 311 8977 681.
Ese es mi número, tómale pantallazo porque ya vamos a terminar el en vivo. Tenemos 1 hora y yo trato de que mis en vivos queden de 1 horita nada más. Chicos, ya saben que con el fajón paleteado también pueden hacer las tiras para las guitarras y quedan preciosos. Bueno, mis niños, descansen, feliz noche, Dios los bendiga. Quedamos en la vuelta 26, 27. Quedamos en la vuelta 27. Esta es la vuelta donde estamos. Si es esa, sí, muchachos. Cualquier cosa, nos vemos el lunes y cualquier dudita, ahí estaremos. Gracias a ustedes, mis niñas. Dios me las bendiga. Se portan juiciosas. No me extrañen mucho. Yo les voy a subir historias. Prometo subirles videitos, historias y cositas para que no me extrañen mucho. Le quedó un punto de torsión ahí.